Bienvenidos a la plataforma audiovisual de la Universidad Continental. Hoy nos acompaña el doctor Jordi Nieva Fenol. Él es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y está con nosotros a propósito de la segunda edición del Congreso Internacional de Derecho Procesal y Arbitraje, con la conferencia Neurociencia y Proceso Judicial. También tenemos la presencia de la doctora Fanny Marrache Díaz. Ella es directora de la carrera de Derecho de la Universidad Continental. Y también está Luz Vilcahuamán, estudiante del 12º ciclo de la carrera de Derecho. Bienvenido, doctor Jordi, y cuéntenos un poco acerca de sus impresiones acerca de la Universidad Continental. Bien, la verdad es que he visto poco, pero por lo que he visto, vamos, he observado unas instalaciones bastante bonitas, he observado pues que tienen, por ejemplo, una sala de vistas, ¿no? O sea, que una sala de audiencias que en una facultad de Derecho pues parece que es verdaderamente algo esencial para poder hacer prácticas y para que el alumno pues empiece a introducirse un poco en el medio judicial, que al final es lo que va a hacer cuando acabe la carrera. Es decir, he visto una universidad pues que me ha dado la sensación de novedad, de modernidad y de estar bastante al día de las últimas novedades sobre esta materia. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas con la doctora Fanny Marrache. Doctor, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de visitarnos. Bienvenido a la Universidad Continental. Y quería preguntarle en relación al tema de la ponencia del día de hoy, ¿qué vinculación es la que tiene la neurociencia con el derecho? ¿Por qué usted ha hecho esta unión entre neurociencia y derecho? Bueno, explicado en pocas palabras, habría que decir que la neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro, nada más, ¿eh? O sea, es una ciencia médica para entendernos. Pero teniendo en cuenta que el derecho tiene como elemento principal la existencia de la voluntad de las personas, de la libertad de las personas, entonces, claro, la libertad la da nuestro propio cerebro, es decir, nuestra capacidad de decidir nos la da nuestro propio cerebro. Por tanto, el hecho de saber cómo funciona el cerebro es fundamental para establecer cómo debe funcionar un ordenamiento jurídico. Y, de hecho, por eso estoy aquí hablando de este tema. Bueno, doctor, un gusto, un placer tenerlo aquí en nuestra Universidad Continental. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a los mecanismos o parámetros que se tomarían en cuenta para hacer la valoración de la prueba con respecto a los resultados, ¿no? Que tuviesen estos, con la ayuda de la ciencia, de la neurociencia exactamente. ¿Cuáles serían o cuáles usted considera que serían estos mecanismos? Bueno, de momento todavía es una ciencia incipiente, es una ciencia pues que todavía está en periodo de experimentación, en materia médica incluso, ¿no? O sea, claro, en materia judicial pues todavía está más en sus inicios, pero de todas maneras está arrojando resultados bastante prometedores. Por ejemplo, hay una experiencia en la Universidad de Berkeley, según la cual pues les pusieron a varios alumnos a observar diversos vídeos de YouTube, ¿no? Bien, veían esos vídeos mientras los alumnos eran observados en sus cerebros, es decir, se veía la imagen de sus cerebros. Bueno, esa era la primera parte del experimento. La segunda parte era que el que veía los cerebros, sin saber qué vídeo estaba viendo el alumno, podía adivinar qué vídeo era. Y resulta que funcionó. Efectivamente pudo adivinar el vídeo. Claro, esto, al margen de las aplicaciones jurídicas que puede tener y que son absolutamente evidentes, abre una puerta a algo pues, que es mucho más generalizable para la población, que es el hecho de poder comunicarnos con personas que están en estado vegetativo, es decir, personas que están enfermas y que no se pueden comunicar. Se calcula, según estudios muy recientes, que aproximadamente un 40% de estas personas que no pueden ni mover los ojos están conscientes, pero no se pueden comunicar. Claro, si hubiera una técnica como esta que pudiera leer de alguna forma, aunque fuera básica, su cerebro, podríamos comunicarnos con ello. Claro, es muy prometedor verdaderamente. Doctor, hay una tendencia clara en todas las ciencias de relacionarse con la neurociencia. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que nuestro cerebro somos nosotros mismos, es decir, fuera de nuestro cerebro en realidad no hay nada, está nuestro cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí, claro, todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que hemos concebido, nuestras ciencias, nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras relaciones, nuestra forma de entender el mundo, está todo en nuestro cerebro.
Claro, entender por fin cómo funciona abre un campo tremendo para entendernos también a nosotros mismos, que es lo que hemos intentado toda la vida desde el terreno de la filosofía, sobre todo. Luego, desde el terreno de la psicología. Claro, si ahora tenemos una ciencia que no solamente es, digamos, tan intuitiva como la filosofía, o bien tan difícilmente experimental como la psicología en ocasiones, sino que es verdaderamente ver la fisiología, es decir, el cerebro en movimiento, el cerebro en acción, pues claro, esto verdaderamente nos da unos puntos de apoyo tremendos, por ejemplo, para ver si una persona pues tiene una enfermedad mental o no la tiene realmente. O sea, muchas veces, por ejemplo, en psicología esto es muy frecuente, no sabemos si una persona tiene un carácter muy fuerte o bien tiene un trastorno de la personalidad que le hace, pues, por ejemplo, desconfiar de todo el mundo. Eso es un trastorno paranoico de la personalidad. Bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? Ahora lo diagnosticamos hablando con la persona, con una entrevista cognitiva, que se llama así, y después de mucha paciencia, hablar con la persona, ver cómo reacciona, ver qué es lo que dice, etcétera, etcétera, bueno, pues acabamos llegando a la conclusión de que efectivamente tiene un trastorno, en este caso paranoide de la personalidad. Pero claro, si tuviéramos la posibilidad de ver directamente su cerebro para ver si efectivamente su cerebro responde al patrón de ese trastorno paranoide, claro, el diagnóstico es mucho más sencillo y sobre todo mucho más correcto y más seguro. Ahora, yendo más al tema procesal, Sí. mientras usted hablaba, yo pensaba en el tema de la imparcialidad del juez, ¿no? ¿Usted cree que la neurociencia nos va a permitir desvirtuar este principio de imparcialidad? Porque considerando lo que usted ahorita nos está comentando, entonces el juez al momento de sentenciar, digo, ya no es tan imparcial, porque de todas maneras tiene aspectos físicos que van a influir en su decisión. A ver, el juez en el momento de juzgar, por supuesto que ya no es imparcial porque ha visto toda la prueba, es decir, eso es una constatación clara. Ahora bien, es más interesante ver si efectivamente una persona puede ser totalmente imparcial teniendo en cuenta que está condicionada por sus experiencias previas. Y esto es justamente lo que nos dice la neurociencia. Es decir, el cerebro de cada persona es distinto y se adapta a las circunstancias que va viviendo. O sea, por ejemplo, ustedes, igual que yo, tenemos un cerebro. Ustedes tenían un cerebro al principio de esta entrevista y les puedo asegurar que las conexiones neuronales que ahora tienen no son las mismas con las que empezaron esta entrevista. ¿Por qué? Pues porque están escuchando cosas nuevas, porque están haciendo algo que no habían hecho nunca, que era pues tener una entrevista, por ejemplo, conmigo y yo con ustedes, y eso lógicamente modifica nuestras reacciones. Claro, entonces, ¿qué es la imparcialidad en realidad? La imparcialidad es cómo se comporta una persona en relación a un determinado hecho de manera que no esté demasiado inclinado a una parte o a otra parte o a un interés o a otro interés. Claro, es posible que el cerebro de algunas personas pueda estar inclinado a esto. Por ejemplo, una persona a la que han robado 3 veces en el último mes. Resulta que esta persona da la casualidad de que es juez. Pues claro, cuando tenga un ladrón delante o una persona acusada de robo, probablemente la va a condenar. Y teniendo un umbral mucho más bajo de prueba, ¿no? O sea, de convicción. Sencillamente va a decir, mira, no sé si ha sido, pero es que yo no quiero que me roben más. Con lo cual, pues mira, pues le castigo a este y le castigo al siguiente y los castigo a todos ante esa dificultad. Claro, esto lógicamente es una terrible pérdida de imparcialidad para la que, por cierto, no existe causa de recusación en ningún ordenamiento. En cambio, gracias a la neurociencia, podríamos adivinar que efectivamente esta persona está, lo que se dice en psicología, sesgada. Es decir, está prejuzgando, tiene un prejuicio dentro de su cerebro hacia determinado sector de la población, que en este caso serían los sospechosos de robo. Bueno, justo con respecto a ese tema, doctor, usted no sabe que en un proceso judicial hay etapas, ¿verdad? Y en una de las etapas es donde se da el contradictorio de las pruebas. ¿Usted en qué etapa considera de este proceso que sería indispensable o en ese momento donde el juez debería de conocer sobre estos medios? Porque si decimos que antes de eso, por el mismo hecho de sus pensamientos, ya está prejuzgando o está contaminado, entre comillas, de un proceso que se ha dado la predictibilidad de una situación, entonces, ¿cómo haríamos para que esto no suceda?
No, el juez tiene que tener una formación máxima antes de empezar a ejercer su función. Es decir, lo que no se puede hacer es pretender que una persona sea juez con un cursillo rápido de 2 meses. O sea, eso no puede ser. Un juez es, no lo olvidemos, la herramienta más importante de aplicación y corrección del ordenamiento jurídico dentro de nuestra sociedad. Es decir, es el que soluciona los conflictos, es el que soluciona los problemas cuando se da alguna situación de controversia entre diversas personas. Por tanto, la formación que tiene que tener un juez es máxima, no podemos dejar que cualquiera sea juez. Por tanto, esa formación en qué tiene que consistir, por supuesto, en materia jurídica, naturalmente, pero también tiene que dominar otras materias que son esenciales para poder emitir su juicio. Y actualmente una de ellas es efectivamente la neurociencia, pero otras son, por ejemplo, la psicología cognitiva, de la que no se habla jamás en materia jurídica. Y ahora, porque esta entrevista es muy corta y no me puedo extender, pero es verdaderamente algo que solamente doy el titular, permite adivinar cómo va a ser el juicio de un juez antes de que éste sea emitido, en un tanto por ciento bastante elevado de las ocasiones. A ver, esto un juez tiene que saberlo. Y aparte también es una ciencia que le dice al juez cuáles son los prejuicios más frecuentes que tenemos, no los jueces, sino todos los seres humanos a la hora de tomar decisiones y que nos hacen tomar naturalmente decisiones erróneas. Esto un juez también tiene que saberlo y en cambio no se lo enseña absolutamente nadie. Todo esto tiene que saber el juez. Doctor, finalmente, ¿qué casos o experiencias más saltantes de la aplicación de la neurociencia nos puede usted comentar? A ver, hasta la fecha se ha aplicado la neurociencia sobre todo para evaluar lesiones cerebrales de personas que se sospechaba que tenían su conducta modificada por la existencia de esta lesión. Y esta lesión podía tener un origen pues, de un accidente, por ejemplo, un accidente de automóvil, o bien, pues, no sé, alguien que le ha dado un golpe, o bien que la persona pues, de pequeño tuvo también un accidente, o bien que ya morfológicamente su cerebro, es decir, genéticamente, ya de nacimiento, esta persona pues, ya no comprende exactamente igual que las demás, o bien ha tenido un consumo abusivo de alcohol, de sustancias, pues que efectivamente han destruido parte de su tejido cerebral y bueno, y eso efectivamente, claro, a un jurista, sobre todo en materia de derecho penal, es muy importante porque ahí requerimos una libertad total del individuo para decidir incumplir la norma o bien cumplirla y, por ejemplo, no robar o no matar, ¿no? Claro, si tenemos una persona que tiene una lesión cerebral que resulta que no es que le impulse a matar, pero hace que no le importe matar, es decir, que no entienda por qué es grave matar, ¿no? Que no tenga capacidad de empatía para entendernos, ¿no? Que no sepa que los demás sufren. Claro, esto es fundamental para atribuirle o no responsabilidad, porque es una persona que por más que quiera, por más que se esfuerce, por más que intente ajustarse al ordenamiento jurídico, el problema es que no puede, simplemente no está en su mano ajustarse al ordenamiento jurídico. Él cree que lo bueno es hacer lo que hace. La pregunta es, hace poco también estuvo acá el doctor Ramón Cacabelos hablándonos sobre medicina genómica y todo esto del tema neuronal. ¿Cuáles serían, en todo caso, las desventajas de repente aplicar este tema o los contras, ya que usted nos ha hablado mucho de los pros, ¿no? No, a ver, los contras es aplicar todo esto de una forma precipitada. Es decir, todavía no hay suficiente evidencia científica como para poder aplicar esto de una forma completamente generalizada. Esto no existe, simplemente. Como no existe, hay que esperar un poco. Pero como juristas, tenemos la obligación de no ir siempre por detrás de la realidad, que es lo que siempre nos ocurre, sino que por una vez que podemos avanzarnos a esa realidad, ¿por qué no tratar de ver cómo tendría que regular el ordenamiento esto antes de que efectivamente estas técnicas se introduzcan en nuestros procesos judiciales? Yo creo que eso es apasionante y abre muchísimos caminos que, por ejemplo, nos pueden ayudar a tener una sociedad mucho mejor en el futuro, ¿de acuerdo? O sea, o por lo menos a prevenir que, por ejemplo, el Estado hiciera un uso abusivo de esta técnica y a partir de ahí pues convirtiera el Estado no en una democracia sino en otra cosa. Le pondré un ejemplo. Imagínese que con esta técnica logramos saber si la persona miente o no miente, siempre. Por tanto, tenemos al ciudadano transparente, es decir, sabemos perfectamente lo que piensa.
claro, dejar en manos del Estado incondicionalmente algo así nos lleva directamente a una dictadura, sin más. Por tanto, tenemos que avanzarnos antes de que eso ocurra. Muchas gracias, doctor Jordi. Agradecemos la presencia de la doctora Fanny Marrache, directora de la carrera de Derecho, igualmente de Luz Vilcahuamán. Ha sido una edición más en la plataforma audiovisual de la Universidad Continental y los invitamos a seguir acompañándonos en esta segunda edición del Congreso Internacional de Derecho Procesal y Arbitraje.